Vale. Buenos días. Buenos días a todos. Siento que es un honor para mí, para la fundación en la que trabajo, encontrarme hoy entre todos vosotros, participando en la organización de la celebración de los 50 años de trabajo de Medicos Mundi, una de las organizaciones pioneras en el sector de la cooperación sanitaria. Su labor es de siempre muy respetada y apreciada por su compromiso en pos del derecho a la salud como un principio de equidad en todas las sociedades, enfocado a lograr una vida más feliz y fructífera. Me considero igualmente distinguida por moderar esta primera mesa redonda, compuesta por dos grandes expertos de la salud pública, en la que concurren notables cualidades personales y profesionales. Creo que sin duda sus opiniones nos van a hacer reflexionar sobre paradigmas muy establecidos en el ámbito sanitario y van a marcar una huella importante en la posterior discusión. Por este motivo quiero agradecer al doctor Félix Fuentenebro, a los organizadores, su propuesta que me ha permitido estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros, y también al doctor Sergio Galán, que le veremos más tarde, que fue quien pensó en la Fundación CESAI, la Fundación del Ministerio de Sanidad donde yo trabajo, y en mi persona para participar. La mesa que modelo se enfoca a la atención primaria de salud como pilar de los sistemas nacionales de salud. Entiendo que si bien cada país cuenta en una etapa diferente, se encuentra en una etapa diferente en el proceso de desarrollo de los servicios de salud, las ideas básicas que definen la atención primaria en general suelen ser compartidas por todos, las emanadas en alma alta, y que en general las estructuras básicas de atención primaria como situación de cambio con respecto a las viejas estructuras sanitarias son vistas como una oportunidad para apostar por la innovación y por la rentabilidad de los recursos, de manera que se puedan evitar, por medio de la detección precoz y del tratamiento preventivo adecuado, largas y crónicas enfermedades que van siempre acompañadas de intensos tratamientos farmacológicos, ofreciendo así una vida más dichosa a la comunidad y educándola en salud. Creo que de todo esto, con la fuerza de su saber, de su experiencia, nos van a hablar nuestros ponentes, los doctores Juan Gervas y el doctor Juan Carlos Verdugo. Permítanme que haga una breve presentación de cada uno de ellos. El doctor Juan Gervas será nuestro segundo ponente, iba a ser el primer ponente, pero el doctor Verdugo tiene que salir un poquito antes, así que el doctor Juan Gervas, permítame que le presente, será nuestro segundo ponente, nos va a hablar sobre los problemas y soluciones para una atención primaria de calidad en un escenario de contracción presupuestaria. Pocos o ninguno de nosotros desconoce al doctor Gervas, la autoridad intelectual y profesional de su discurso. Él es doctor en medicina. Como le gusta presentarse a sí mismo es como médico general, o incluso utilizando el entrañable título de médico de cabecera. Esto nos dice mucho de su personalidad. Su currículum asistencial, académico y docente en España, en Europa, en Estados Unidos, es tan amplio que si lo describo nos dejaría sin tiempo para trabajar. Solo citaré que es uno de los motores del equipo CESCA, asociación que desde los años 80 es un referente en la atención primaria, y que entre sus interesantes publicaciones podemos destacar una actual, elaborada para el Gobierno de Brasil y para la Sociedad Brasileña de Medicina Familiar y Comunitaria, denominada Una atención primaria fuerte en Brasil, que se elaboró visitando zonas de bajo índice de desarrollo humano para estudiar la atención primaria en situación límite. Asimismo, es profesor en distintas instituciones, entre ellas profesor de salud pública en la Universidad Autónoma de Madrid, profesor honorario y compañero profesor visitante de la Escuela Nacional de Sanidad en la materia de salud internacional. Nuestro primer ponente, el doctor Juan Carlos Verdugo, nos hablará de las claves operativas para la transformación en la región de las Américas desde la atención primaria de salud renovada. Se presenta a sí mismo, igual que mi otro ponente, que el doctor Gervas, de una manera muy sencilla, como médico social guatemalteco. Pero no quiero dejar de presentar sus otras facetas y su quehacer personal y profesional. Él es doctor y máster director del Instituto de Salud Incluyente y representante de Médicos Mundi Navarra en Guatemala. Forma parte del equipo multipaís que engloba representantes de Médicos Mundi de la citada Guatemala, de Bolivia y de Perú, y que ha elaborado el libro que se ha mencionado en la introducción, Claves para la transformación de los sistemas de salud en América Latina, en el que se abordan 12 claves para la transformación de los sistemas de salud en dicha área. Estudio sumamente interesante y del que vamos a tener oportunidad de conocer más en su intervención. Sin más, permítanme que le pase la palabra al doctor Verdugo. Muchas gracias
Todo suyo, por favor. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días, autoridades gubernamentales, autoridades de cooperación, público en general. Para mí es un gusto, es un honor el poder dirigirme a ustedes para presentarles de manera general una propuesta de carácter latinoamericano. Quiero indicar que esta propuesta tiene su origen hace unos 14 años, un poco más de 14 años, y esta fue gestada en Guatemala en un contexto de crisis, y Medicus Mundi, con una coalición de sociedad civil en Guatemala que se llama Instancia Nacional de Salud, estaba tratando de hacer propuestas para la mejora de los sistemas, del sistema público guatemalteco. Porque hay que ser un poco autocríticos. Nosotros veníamos de una cooperación, por ejemplo, centrada en capacitaciones, o en un proyecto con madronas, o de promotores de salud. Yo creo que todos conocen un poco eso. Y nos dábamos cuenta que no lográbamos medir impacto. Era una cooperación muy humana, muy solidaria, y obviamente tenía muchos resultados, pero no lográbamos impactar, incidir en el sistema de salud guatemalteco que permitiera afrontar la crisis y además que lograra resolver las necesidades de la población guatemalteca de una manera integral e incluyente. Hace 14 años, entonces, comenzamos una aventura para cambiar el enfoque de cooperación. Hoy en día se han generado competencias, se ha generado una inteligencia sanitaria en la cooperación que hacemos y una alta eficiencia, porque lo que estamos haciendo es haciendo transferencia técnica, transferencia de competencias de las lecciones aprendidas que hemos tenido en estos más de 14 años. Lo que quiero decir es que con fondos relativamente pequeños, haciendo transferencia técnica al Ministerio de Salud para echar a andar estas claves que ustedes verán hoy, o que yo introduciré muy general, ¿verdad? Hemos logrado un beneficio cada vez mayor. Entonces podemos sentirnos bastante contentos, bastante tranquilos de esta transformación en la cooperación desde Medicus Mundi España. Esto luego se ha traspolado a otros países, el caso de Perú y Bolivia, y hoy tenemos países como Ecuador, como Venezuela, como El Salvador, bueno, Nicaragua. Prácticamente tenemos invitaciones de muchos lugares para hacer esa transferencia técnica. ¿Cuál es el valor de esto? Como veremos, es que son aspectos novedosos y lo hemos logrado hacer de manera muy operativa, concreta. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una presentación de la lógica que está atrás de esta publicación que ustedes tienen a la vista. Una publicación que parte de la experiencia de Perú, de Bolivia y de Guatemala, y como explicaba, son claves operativas concretas para poder aplicar las políticas nacionales de los países de nuestra región. Un primer aspecto que quiero tocar, que tiene que ver con toda la lógica del documento, y yo también diría con la lógica de la cooperación que estamos haciendo ahora, es su perspectiva compleja e integradora, y explicar por qué estamos comenzando a hacer todo este proceso de transformación de los sistemas sanitarios desde el primer nivel de atención. Una primera cosa que hay que reconocer es que cuando hablamos de un sistema de salud, el primer nivel es el cimiento, son las raíces del sistema. Si uno impacta, si uno genera equidad y cobertura, accesos reales de la población en el primer nivel, prácticamente eso impacta en el segundo y en el tercer nivel. Eso lo comprenden, ¿no? Y entonces arrancar con una propuesta innovadora de primer nivel, con todos sus componentes, ya no hacer aquella cooperación más que era muy interesante, pero de capacitación o de plantas medicinales, o que hacíamos un puesto de salud, ¿me comprenden? Hecho lo mejor, hecho posible, obviamente con la mayor eficiencia y eficacia posible también. Ahora lo que hacíamos era tomar todos los componentes del primer nivel y hacer una propuesta sistemática, organizacional para ese primer nivel. ¿Por qué? Porque pensábamos que era la mejor forma de reducir las inequidades y alcanzar la universalización de la atención para toda la población. ¿Qué pasa con el primer nivel? A partir del primer nivel se establece la red pública de servicios, se adscribe a la población, se asegura la cobertura de acceso, pero además se generan condiciones para articular otras redes locales, articular otros modelos de atención, por ejemplo.
Entonces todo esto es bastante interesante porque además en el nivel local uno puede lograr articulación con otros sectores. Entonces uno puede sentar las bases también no solo de los sistemas de salud públicos, sino también potencialmente de políticas intersectoriales, fincadas en las necesidades locales. Otro aspecto muy importante del primer nivel de atención, como una propuesta, como digo, totalmente organizacional y sistémica, tocando todos los componentes de un sistema o de un modelo de atención. A ver, cuando digo eso, me refiero al ciclo administrativo, por ejemplo, a reformular aspectos de planificación, de control, de conducción, de personal de salud, el modelo de atención, programas, vigilancia en salud. A eso me refiero con todos los componentes. Ese es el esfuerzo que hemos hecho. Una mirada totalmente integradora. Pero ahora, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo también de esta manera? Si pretendíamos fortalecer la atención primaria de salud renovada en Guatemala y luego en los demás países de Latinoamérica. Y es que el lema de salud para todos en el año 2000, de acuerdo al organizador logista de ese evento de Alma-Ata en el año 78, que me parece que Fernando Carbone hablará de él, el doctor Tejada, él explica que para el año, el famoso lema salud para todos en el año 2000, él explica que realmente eso es también otra cosa que se modificó, porque parece que modificaron muchas cosas de esa declaración de Alma-Ata. Pero una de las modificaciones que tiene es que no se habla de salud para todos como tal, sino que para el año 2000 la orientación de los sistemas tenía que ser dirigida hacia la APS, en aquella época, atención primaria de salud, hoy renovada, entendiendo la atención primaria de salud como todo el sistema de salud, como una lógica de intervención, no solo como el primer nivel, como muchas veces suele considerarse, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre con el primer nivel es que es el primer paso fundamental para darle un giro al sistema público y comenzar a moverlo hacia los ejes de la atención primaria de salud. Entonces, esa era es una justificación muy importante por qué trabajar en el primer nivel. Otro aspecto muy importante, y ahora que llevamos, en el caso guatemalteco, pues ya bastantes años con esto, y Perú y Bolivia también va avanzando de manera muy importante, es que la lógica nuestra de transformación no era hacer grandes discursos, no era hacer, no sé, como grandes propuestas que a lo mejor no se iban a lograr operacionalizar. Lo que pensamos es que con esta perspectiva compleja, integradora, con todos sus componentes, comenzar en algunos lugares para demostrar, digamos, como un efecto demostrativo, y por eso ustedes ven aquí una diapositiva que explicamos que la concepción de transformación o de aporte al sistema público es de la práctica a la teoría, de lo periférico a lo central, del ejemplo al cambio general. Hoy en Guatemala, los lugares donde estamos trabajando, que ya no solo son los pilotajes originales, en realidad hay otros distritos de salud, son visitados por muchísima gente. Y las personas llevan muchas ideas para aplicar en otros lugares. Y esto que, no sé si ustedes lo conocen, pero en la naturaleza, bueno, lo conocemos porque casi vamos a un bosque o vamos a un paseo por ahí, que está enfrente. Si vemos un helecho, por ejemplo, ¿saben lo que son los helechos en España? Me imagino que igual de Guatemala. Pues, bueno, un helecho, una planta helecho, su configuración es de geometría fractal. Es decir, que una hojita es como toda la planta completa. Entonces nosotros utilizamos esta pirámide fractal para explicar que el primer nivel, como la parte, puede contener al todo, y el todo contiene a la parte. Es decir, tenemos que ver el trabajo que hacemos como totalmente interrelacionado en las diferentes jerarquías y comprender que el primer nivel es capaz de influir y transformar la pirámide. Ejemplos concretos, por ejemplo, la unidad de pueblos indígenas o la unidad de género en Guatemala quiere hacer su normativa, pues va a visitar los lugares donde estamos trabajando nosotros y toma las lecciones concretas y luego las trasladan a hacer política nacional. Entonces esta pirámide fractal tiene que ver con aspectos de servicios, de normativas, de programas, de prioridades, y este enfoque nos permite entonces entender que la cooperación que estamos haciendo afecta a todo el sistema en general. Esa perspectiva es muy importante. Y bueno, aquí están las claves, no las voy a leer porque ya las leerán, o algunos ya las habrán leído, pero lo que quiero decir es que ninguna clave se entiende a solas, por la misma idea de pirámide fractal, ¿me comprenden? Una contiene a la otra. Yo diría que pertinencia intercultural contiene a todos los demás claves, y así cada clave contiene a las otras. Así lo hicimos originalmente y así se ha mantenido. Por eso lo que hemos hecho de cooperación tiene bastante impacto. A ver, contextos y limitaciones, pues obviamente una idea de transformación
no siempre coincide con los principios y valores de una sociedad. Es decir, si tenemos una sociedad discriminadora, racista, como es el caso guatemalteco, que hay que decirlo, me da pena decirlo, pero hay valores racistas o antivalores racistas que todavía predominan, una propuesta sanitaria que sea basada en la pertinencia cultural, pues va a chocar con esos antivalores, ¿me comprenden? O por ejemplo, la perspectiva de género con el machismo. Entonces, ese es el contexto, y las limitaciones en sí mismas están en él. Y algo que hay que recordar es que un sistema de salud encarna los valores y los principios de la sociedad. Es decir, un sistema de salud no es independiente a la sociedad. Debemos de comprender que toda acción de transformación, aunque sea en el primer nivel, va a conllevar una transformación de las personas también. Y otro aspecto del contexto que es muy importante es algo que ya decía, ¿no? Que la atención primaria de salud prácticamente es el eje que debe articular la transformación de todo un sistema. Eso lo comprendemos perfectamente. Y bueno, otro aspecto del contexto es la complejización epidemiológica, y yo quiero dar un punto aquí que es muy importante, y creo que para nosotros que hacemos cooperación es básico hoy en día, porque la mayoría de la cooperación se dirige por programas verticales. Ustedes lo saben, ¿no? Está el Fondo Global, pues está el Fondo de Malaria, ¿verdad? Podríamos poner muchos ejemplos. El famoso enfoque materno-infantil. Sin embargo, la situación sanitaria de los países se define actualmente como, o al menos así lo definimos nosotros, ¿verdad?, como complejización epidemiológica. ¿Qué significa eso? Que las sociedades, por ejemplo, como la guatemalteca, hoy tienen crónico-degenerativas, tienen infecciosas carenciales. Es decir, que hoy, aquí y ahora, prácticamente las necesidades son totales. Y entonces, ante una situación sanitaria de ese tipo, si yo voy con un programa vertical solo tocando una partecita en el primer nivel, pues prácticamente tengo lo demás afuera. Claro, lo que yo estoy diciendo es bastante pretencioso. Sin embargo, si uno enfoca el primer nivel con todos sus componentes y genera una atención sistemática y organizacional para atender a esa complejidad epidemiológica, se puede hacer a bajo costo, con bastante eficacia y bastante eficiencia. Nosotros en Guatemala tenemos un nivel de producción de servicios mucho mayor que cualquier otra experiencia en el país, y con un impacto en mortalidad materna, infantil, mortalidad por diarreas a cero, por ejemplo, en menores de 5 años, menores de 1 año. Es decir, sin dejar, o sea, lo que estoy tratando de explicar es que no estamos dejando las prioridades, y además de eso damos atención hacemos referencia a terapeutas mayas, con pertinencia intercultural. Por ejemplo, la mayor atención de mujeres es por motivos no reproductivos, o sea que el nivel de producción es altísimo. Estoy hablando de que los motivos no reproductivos de atención en el primer nivel en Guatemala son osteomusculares, por la carga laboral de las mujeres al lavar en los ríos, la fatiga. Entonces, esta complejización epidemiológica se puede atender si uno tiene una visión sistémica y organizacional. Si uno solo ve una partecita del problema, pues realmente lo que está haciendo es dejar con una bomba de tiempo, ¿verdad?, en lo social. Y eso es bastante peligroso. Yo creo que eso es parte de los aportes que estamos teniendo, y la gente va comprendiendo eso. Los técnicos de sus países lo comprenden perfectamente. Bueno, ya lo comentaba, trabajar de todos los componentes, tanto el modelo de atención y de gestión. Y también otra cosa que ya decía, que estas claves, aunque si ustedes ven el texto parece algo teórico, conceptual, pues obvio, porque son palabras, son letras puestas en un papel, ¿verdad? Atrás de eso hay prácticas concretas. Prácticas concretas. Bueno, yo siempre dejaba esta pregunta: ¿por dónde se comienza el cambio? Bueno, si uno tiene la visión de pirámide fractal, uno sabe que por cualquier lado, ¿verdad? Pero nosotros pues comenzamos por el primer nivel. Entonces, este primer aspecto de esta visión compleja e integradora es muy importante para lo que hacemos nosotros. Y ya les he comentado que tenemos impacto. Y podría hablar mucho más de eso, pero no lo haré porque tengo más necesidad de darles más información sobre las claves. Pero lo que quiero decirles es que este primer aspecto complejo integrador, y lo que vamos a ver ahora de atención primaria de salud renovada, una crítica a la APS renovada, con lo que veremos después de la multiconcepción, si me da tiempo. O tengo un avión que me espera, así que la moderadora puede estar tranquila porque me tengo que ir.
Además, ya con tantas presentaciones en estos días, ya los expertos, ¿verdad? Vamos con un relojito, ahora aquí lo tengo. A ver, antes de criticar la APS renovada, quiero decir que para nosotros es fundamental, sí, pero porque hay que mantener cierto nivel de criticidad, pues ni modo, ¿verdad? Quizá una crítica es que la APS renovada todavía se basa en un único concepto de salud, que obviamente es limitado. Además no plantea, obviamente al solo ver un concepto de salud no se plantea una cosa que para nosotros en Latinoamérica es fundamental, es la articulación de otros modelos de atención, el modelo biomédico y por ejemplo los modelos indígenas. La APS no plantea eso a fondo, no lo hace, en ese aspecto ni lo toca, o sea, no lo plantea. Luego el tema de género lo plantea, pero no lo toca con la suficiente profundidad, y el tema ambiental, a nuestro criterio, también falta de desarrollo. Bueno, digo, no significa que lo que hacemos no esté basado en la APS renovada, digo, hay que enriquecerlo, ¿no? Entonces, para nosotros debiésemos de repensar el concepto de salud-enfermedad. Yo voy a pasar rápidamente a la diapositiva porque yo creo que aquí todos comprendemos que el concepto de salud-enfermedad prevaleciente es de carácter biomédico. A ver, una persona se enferma porque hay un virus o hay una bacteria. Entonces, bueno, eso es cierto, ¿verdad? Bueno, es una parte de lo cierto, ¿verdad? Una parte de la verdad, digamos, ¿verdad? Pero hay otras. Entonces, esa concepción biomédica es bastante excluyente, especialmente en pueblos donde hay conocimientos, sabidurías ancestrales, prácticas válidas y que han resuelto muchos problemas de salud históricamente, pero que realmente no son tomadas en cuenta. Para nosotros hay una ilusión en cuanto al desarrollo histórico del concepto de salud-enfermedad. Realmente lo que dicen los libros de la historia del concepto de salud-enfermedad, que alguna vez fue mágico y religioso, etcétera, etcétera, y que ahora somos científicos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eso no es cierto. Porque en la realidad lo que pasa es que todos los conceptos se dan al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Que una persona con una formación académica postdoctoral o subespecializado en un área específica de la ciencia médica, en la mejor universidad del mundo, cuando enfrenta un problema de salud complicado, pues a lo mejor deja esa ciencia, ¿verdad? Y se pone a rezar con él. No sé si me comprenden eso. Es decir, estos conceptos espirituales, religiosos, bueno, solo es un ejemplo, podría dar más ejemplos, ¿ya? Porque otra persona cree que se puede enfermar por la relación que mantiene en su vecindario, por ejemplo. Digamos una cuestión más social. Entonces, básicamente lo que trato de explicarles es que nosotros lo que hemos visto, y esto no es algo teórico, lo que hemos visto en el campo, en las comunidades, es que hay muchas concepciones. No sé si conocen Guatemala, pero en Guatemala en una comunidad ustedes pueden tener 4 grupos evangélicos neopentecostales o pentecostales, además de los carismáticos y de la Iglesia Católica, y además está la cosmovisión maya, o sea que esto es un... O sea, cada persona, cada grupo tiene sus propias concepciones y percepciones. Entonces decimos que hay paradigmas o hay una crisis del conocimiento con relación a esto y que eso nos fuerza a reformular la atención en salud, o sea, a reformular la forma como atendemos y cómo nos articulamos con otros modelos, al igual que la vigilancia epidemiológica y obviamente el sistema de salud. Porque ahora me queda mucho tiempo, porque me tengo que ir, ¿verdad? Les voy a contar una cosa. En Guatemala, cuando comenzamos a hacer diagnósticos de terapeutas mayas, la gente nos decía, no, pues hay poquitos. Ya habían, pero ya no hay tantos. Bueno, yo cuento que en un lugar donde trabajaban históricamente solo con 15 comadronas, cuando comenzamos a hacer el diagnóstico de comadronas y de terapeutas indígenas mayas, bueno, que en ese lugar eran terapeutas mestizos, había más de 50 comadronas. O sea que prácticamente el servicio de salud, que eran además muy buena gente y muy comprometidos, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Bueno, de hecho se estaban atreviendo a hacer esta intervención, que les llevaba más trabajo, ya con eso ya decía mucho de ellos, ¿verdad? Aún ellos, su percepción de la articulación comunitaria y con otros modelos era bastante reducida. Y claro, y luego si quiere bajar la mortalidad materna. ¿Y cómo se va a bajar la mortalidad materna si yo no establezco una relación con las que atienden los partos, por ejemplo? ¿Comprenden eso? O sea, son cosas como muy lógicas. Lo que hemos hecho es articular los puestos de salud y centros de salud con la red de terapeutas y de comadronas, por ejemplo.
¿Eso qué es lo que pasa? Eso lo que hace es un proceso de referencia contra referencia, articula las redes integradas, que hoy en día es una iniciativa muy importante para todos los países del mundo, y es una cosa bastante interesante. Es decir, estamos hablando de una intervención bastante bonita. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema público basado en la biomedicina, pero a lo mejor en ese mismo lugar hay 60 curanderos, decimos chayeros, hueseros, y entonces tenemos un sistema indígena de salud que es más grande que el sistema biomédico. Y lo que hacemos es generar todos los componentes sanitarios de un sistema en primer nivel, pero además articulamos y complementamos con este sistema indígena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué tenemos éxito? Porque, por ejemplo, la mortalidad materna la hemos bajado a cero sin llevar los partos a ser institucionales. Obviamente, los que tienen riesgo sí, pero la gente no comprende por qué hemos logrado reducir la muerte materna a cero. Porque claro, si tú logras trabajar por todas las comadronas, abuelas comadronas, y estableces un vínculo de confianza, eso obviamente te redunda en que ellas, a ver, ellas quieren salvar a los hijos, a los recién nacidos, igual que nosotros. Y entonces se da una colaboración muy bonita. Bueno, estoy tratando de esbozar esto, y esta presentación es un poco diferente a otras que he hecho, ¿verdad? Porque cada presentación hay que será diferente, ¿verdad? Si no sería un poco aburrido, ¿verdad? No para ustedes, para uno, ¿verdad? Pero lo que trato es, no sé si me han comprendido, lo que estoy tratando de explicarles es esta perspectiva compleja, integradora y lo importante de la multiconcepción de la salud. Cómo eso impacta a la hora de implementar esto en una comunidad. Es un diálogo intercultural. Obviamente estamos hablando de equidad, de justicia social, de inclusión. Bueno, me quedan 5 minutos, así que eso creo, ¿verdad? Sí, correcto. Pues llevo un control aquí. Bueno, ustedes conocen esta imagen. Bueno, yo en Guatemala presento esto y es lógico que nadie la conozca, pero ustedes me imagino que sí. ¿Qué es esto? Bueno, es un laberinto en una iglesia gótica. Ustedes tienen muchas iglesias góticas. Bueno, esta creo que es una iglesia gótica francesa. Lo que quiero decir es que generalmente estamos como en un laberinto y tenemos que gestar siempre un sentido de búsqueda y tratar de transformarnos. Eso es lo que hemos hecho en la cooperación México-Mundo de España. Tratar de innovar, de transformar, de salirnos del laberinto, no sé si me entienden, de cambiar de cajita el pensamiento a otra cajita e innovar, integrando todo lo que estaba diciendo. Y solo para ir terminando, porque ahora parece que me quedan 4 minutos, es decirles que para nosotros el concepto salud-enfermedad es de carácter multidimensional. ¿Ven las letras rojas? Eso ya lo sabemos. Pero lo verde, las letras verdes es más raro, es más complicado, es más bonito. La salud es espiritual, es energética, es significativa, es simbólica, es psicológica. Y nosotros tenemos que comprender eso. Normalmente los ministerios de salud solo trabajan con la parte roja, y la parte roja es la parte de aquí abajito, la parte biológica, ¿lo comprenden? En Guatemala, cuando un caso está muy complicado, le decían a uno en el hospital, va, está bien, llamada psicología, le decían a uno, ¿verdad? Cuando la psicología es parte integral de la parte biológica, ¿lo comprenden? Esa diferencia es un poco, o sea, separar eso es bastante complicado, ¿no? Bueno, entonces nosotros lo que estamos proponiendo es tener una idea de paradigmas de la salud, que no lo voy a presentar. Esos paradigmas del monocausal, multicausal, la totalidad, el nuevo paradigma de la ciencia, que parte de la física cuántica, etc., y los modelos científicos mayas, todo esto se da aquí ahora otra vez. Pero claro, lo hemos ordenado así porque esto nos permite ir a la bibliografía científica, digamos, y a veces no considerada científica, y plantear las cosas como son. Eso da una apertura bastante bonita, ¿verdad? Bastante diversa. Y bueno, aquí hay unos aspectos de paradigmas, no lo voy a tocar, y básicamente decir que para nosotros la clave es lo que está aquí en naranja, ¿no? La necesidad de articular y complementar las diferentes formas de atención en salud. Si uno tiene una multiconcepción, y me voy a tomar el último minuto, que es lo que me queda, para explicarles esto. Una persona llegó a evaluar el modelo recientemente, y esta persona me decía a mí, pero Juan Carlos, me decía, ¿por qué estos trabajadores
muchos de estos de planilla, no sé si me entienden, allá decimos 011, o sea que tienen prestaciones, que llevan 15 años trabajando en el ministerio. Me decía esta persona, se llama Oscar Feo, es una autoridad latinoamericana de salud pública. Me decía, ¿por qué esta gente está tan motivada? ¿Por qué se transformó esta gente? No les voy a dar todas las claves ahorita, ¿verdad? Para que se vean el libro, ¿verdad? Pero una de las claves es la multiconcepción. La gente se tiene que dar cuenta que el otro es diferente a él y que le debe respeto y validez y abrirse a ese mundo diferente. Si tenemos proveedores de servicios con esa mentalidad, con ese corazón, aparece la inclusión. No sé si lo sienten, ¿verdad? Aparece la inclusión. Entonces el modelo tiene programa familiar, programa comunitario, otros elementos, y entonces todo se hace con bastante armonía y contento. Bueno, les agradezco mucho su atención y nos veremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Doctor Verdugo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ajustarse al tiempo, por la claridad de la exposición. Nos quedamos con sus palabras, con su mensaje y le vamos a echar mucho de menos, pero le deseamos que vaya todo muy bien en su retorno. Muchísimas gracias. Paso la palabra al doctor Hervas cuando usted quiera. Se puede entender el milagro que ha expuesto el doctor Verdugo si uno concibe que todo profesional sanitario y en general el sistema sanitario trabaja con 4 maletines. Todos sabemos que el profesional sanitario suele llevar el maletín que propiamente se llama cabas. Cabas es una palabra de origen provenzal, el último término viene del latín, donde uno llevaba en el campo la comida para el día. En el maletín, en el cabas del profesional sanitario, lleva más que el material. Hay 4 en realidad. Un cabas que se maneja, el más aparente, es el que tiene los recursos materiales. En ese cabas puede ir desde un fonendo hasta morfina. Pero hay otro cabas, que es el conocimiento general. El conocimiento general es, por ejemplo, el que se nos ha dado aquí: casualidad, conceptos de la salud, epidemiología, conocimiento de la historia. Hay un tercer cabas, que es el conocimiento local. Uno puede saber epidemiología y haberla aprendido en Nueva York y aplicarla en Windhoek, en Namibia, y un cierto grado sirve. Hay cosas que no sirven. Hay cosas que uno necesita conocer, locales, que es lo que dan poder. De manera que el cabas de los recursos, con el cabas de los conocimientos generales, tiene que complementarse con el cabas del conocimiento local. Pero hay un cuarto cabas, hay un cuarto maletín clave, que es el del compromiso. El compromiso con lo que uno está haciendo, el compromiso con los pacientes, el compromiso con la comunidad. El cuarto cabas en muchos casos está vacío. Y si está vacío, el resultado del sistema sanitario es lamentable. Nos preocupamos mucho del primer cabas, de los recursos, nos preocupamos mucho, si acaso, del segundo cabas, de los conocimientos generales, nos preocupamos menos de los conocimientos locales, nos preocupamos muy poco del compromiso. Y sin embargo, el origen del sistema sanitario es el compromiso. El origen del sistema sanitario es el valor que llamamos solidaridad. Nos resulta insoportable que alguien muera delante de nosotros por una apendicitis. Es algo que nos hace vomitar. Y eso es lo que en último término va en el cuarto maletín, el del compromiso. Esta concepción no es muy habitual y de hecho se ve cuando se evalúa. Cuando uno visita países ricos o pobres, me da igual estar en Estados Unidos que en Georgia, un país en los montes Urales, o estar en Brasil. Cuando uno evalúa los sistemas sanitarios, se puede medir muy bien el compromiso. Facilísimamente. ¿Cuánto tiempo dura aquí un médico en este centro de salud? ¿Cuánto tiempo dura aquí una enfermera? ¿Cuánto tiempo dura aquí una matrona? ¿Cuánto tiempo dura aquí un agente comunitario? Si hay una alta rotación, como es lo habitual, no hay compromiso. ¿Quién no rota? Naturalmente la matrona popular. ¿Quién no rota? El médico popular boliviano. ¿Quién no rota? El huesero, porque es parte de la comunidad.
¿Quién rota? Ese que va hablando todo el día de Alma-Ata, pero hoy habla de Alma-Ata y del compromiso aquí, y mañana en otro pueblo, y pasado en la ciudad. Porque finalmente el dinero tiene un atractivo especial para los profesionales sanitarios. Así que uno sabe en un país dónde se concentran médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, dónde están los ricos. Pero es inevitable. Así que si yo quiero saber en Brasil dónde hay recursos sanitarios abundantes, lo único que tengo que poner es un mapa de la riqueza de Brasil. Donde hay ricos hay muchos recursos sanitarios, donde hay pobres hay muy pocos recursos sanitarios. La atención de salud primaria que tenemos que ofrecer tiene que ser para todos. No puede ser que la atención primaria se ofrezca para los pobres. La atención primaria es también para los ricos. Y si ofrecemos una atención sanitaria que no es atractiva para los ricos, terminarán abandonando a los pobres el día que dejen de ser pobres. Así que es clave que no se convierta en una atención sanitaria para pobres. El metro de Madrid en el que yo he venido hoy no está pensado para pobres, está pensado para todos. El sistema sanitario tiene que estar pensado para todos. Porque una de las funciones principales de la atención primaria de salud hoy, dada la complejidad del enfermar epidemiológico, es evitar los excesos de una medicina fragmentada. Y eso es tan importante para ricos como para pobres. Así que necesitamos una atención primaria fuerte que sea atractiva también para las clases altas. Necesitamos que gente con pajarita también reclame esa atención integradora, porque se dé cuenta que eso produce más salud que la atención fragmentada a la que tiene derecho por su dinero. Así que mi planteamiento es relativamente sencillo. Cuando hay menos dinero, necesitamos más atención primaria de salud. Así que es excelente que tengamos una crisis económica en el mundo entero, con repercusión también en los países que no han tenido nada que ver con la crisis, como las poblaciones de estos países que tienen la crisis tampoco han tenido que ver con ello. Ha vivido por encima de sus posibilidades el 1% de la población y le ha transferido muy elegantemente la deuda al 99% de la población, de manera que ese es el truco. Y ahora se lo estamos transfiriendo también a los países con los que operamos. Así que menos dinero, más atención primaria de salud. ¿Pero qué es atención primaria de salud? Una atención primaria muy accesible, muy flexible. No puede ser, y lo ha puesto de relieve el doctor Verdugo, que a las madres embarazadas, a las mujeres embarazadas las atendamos el lunes por la mañana, y a los niños sanos el miércoles por la tarde, y a los hipertensos el viernes por la mañana. Eso no puede ser. Y no puede ser que el centro de salud se cierre a las 2 de la tarde. No, aquí hay un maletín que es el del compromiso. Y si no te gusta la atención primaria porque es muy dura, vete al hospital donde se está muy cómodamente. Es que la atención primaria es una cosa muy difícil. Aquí solo pueden estar los elegidos de los dioses. Porque además tiene que ser polivalente. Así que no me digas que no sabes dar puntos. ¿Cómo que no sabes dar puntos si estás en atención primaria? Pero sabes dar puntos y no solo sabes dar puntos. Sabes no utilizar los puntos porque en el British Medical Journal se publicó que con pegamento se curan muchas heridas. Eso hay que saberlo porque tú eres un personal polivalente. Por supuesto, como eres un personal polivalente, sabes hacer una diálisis peritoneal en domicilio. Y por supuesto, ¿cómo no vas a tratar a un niño con leucemia en su domicilio? ¿Qué quieres? ¿Que estés todo el día en la capital? Lo que significa ir desde la capital, desde un pueblecito de Guatemala. ¿Qué te impide aplicar la quimioterapia a domicilio? ¿Tu ignorancia o tu miedo? Vete al hospital, deja la primaria, no vales. Polivalencia que llega a extremos increíbles, pero lo necesitan nuestros pacientes. Atención primaria también es longitudinalidad, conocer a la población y ser conocidos por la población. ¿Qué tienen los profesionales formales o informales en el cuarto maletín, en el maletín del compromiso? Longitudinalidad. Conocer a la población y ser conocidos por la población. Cuando yo necesito algo como madre embarazada, sé dónde tengo que ir y lo conozco. Conozco su nombre, conozco sus apellidos, conozco sus manías. Y yo conozco a mi población. Conforme abre la puerta, doña Ana
sé que las cosas van mal. ¿Por qué? Porque no se ha pintado los labios. Eso no está en la historia clínica, ni estará nunca, ni debe estar. Pero viene sin pintar. Porque yo la conozco. Eso es longitudinalidad. Para tener longitudinalidad hay que prestar múltiples servicios. Y por último tengo que coordinar los servicios. Yo tengo que coordinar los servicios. Yo tengo que ir al hospital y decir, este niño no puede permitirse el lujo a la familia de estar aquí. Tiene que estar en el pueblo y yo sigo el tratamiento. A más necesidad, más atención primaria de salud. Cuanto más se necesita, cuanto más frágil es, cuanto más complejas son las situaciones, más atención primaria. Pero la atención primaria no solamente al nacer, también al morir. Porque si todos nacemos, todos morimos. Así que cuando se vuelve un proceso de este estilo, es muy fácil preguntar, ¿hay morfina? Porque en muchos lugares no hay morfina. Y la morfina no es cuestión de dinero. La morfina es de los medicamentos más baratos del mundo. Hay que tener morfina, porque si no tenemos morfina, la gente muere en condiciones indignas. Así que empezamos a preocuparnos mucho de la mortalidad materna, sea enhorabuena por el 0, me parece casi increíble, es demasiado bueno. Pero hay que empezar a preocuparse por las muertes. Y si no hay morfina como indicador, las muertes son terribles. Y suelen ser terribles en muchísimos sitios. A más complejidad, más atención primaria. Cuanto más complejos son los problemas, más atención primaria. Pero eso significa que hay que dar más autonomía, más responsabilidad y más pago a los niveles más cercanos a los problemas. Así que indudablemente, menos médico, menos enfermera, menos profesional complicado que solo piensa complicadamente. Necesitamos dar responsabilidad a la gente comunitaria, por supuesto, autonomía e independencia. A la comadrona local o al huesero, hay que darle responsabilidad. Y en último término hay que proveerles de tecnología. Y cuando hablo de tecnología siempre la gente piensa, vienes de un país rico. ¿Cómo de un país rico? Yo he estado en Namibia y he visto a los cabreros, con las vacas y las cabras, aparentemente pobres, muertos de hambre, que cuando tú lo estás contemplando y le vas a hacer una foto, después de haberle pedido permiso, suena el teléfono móvil, y tienen teléfono móvil. Yendo a Taquile, a la isla en el lago Titicaca, desde Puno, con los naturales, una viejecilla envuelta en sus refajos y sentada en el suelo, y de pronto, casi te da pena, suena el móvil. Sí, eso se llama tecnología, un móvil, y la ha llegado al mundo entero. Un móvil tiene hoy aplicaciones increíbles. Hay móviles que se pueden emplear como ecógrafo, no ya como electrocardiógrafo. Y eso lo vamos a negar. Vamos a hacer lo que yo he visto en algunos sitios pobres de Brasil, que la gente comunitario sigue yendo con papel y lápiz a una chabola en la que hay desde televisión a refrigerador, a computador, ordenador, a teléfono móvil. Pero esto es ridículo. Hasta la compañía de electricidad lleva una PDA. ¿Qué necesitamos? Cobertura universal, pero con una fuerte intervención gubernamental. Las cosas no se pueden dejar al azar. Así que cobertura universal con intervención gubernamental, regulación intensa, distribución equitativa de recursos. Los recursos tienen que ir donde más se necesitan. Hay dos tipos de equidad, ¿eh? La horizontal, que dice a misma necesidad los mismos recursos, y da igual que esté en la montaña o en el Amazonas, a la misma necesidad los mismos recursos. Y vertical, ¿eh? No se puede dar todo a los que no lo necesitan. Y hay que tener muchísimo cuidado con los ocupas del sistema sanitario. Los ocupas del sistema sanitario son gente que entiende a los profesionales sanitarios y ocupa. Y el centro de salud lo llenan, y llenan las charlas de diabetes, y llenan las charlas de participación comunitaria, y llenan, y no son los que nos necesitan. Son los que nos saben utilizar muy bien. El tercer aspecto que necesitamos, servicios muy variados y muy cercanos. Cuando digo cercanos, quiero decir en el domicilio. El objetivo es máxima calidad, mínima cantidad. Somos muy peligrosos cuando ofrecemos
cantidad en exceso, tecnología apropiada por el personal adecuado en el lugar idóneo, que es cuanto más cerca, y por último, sin barreras. Sin barreras son las idiomáticas. Resulta increíble que haya profesionales sanitarios que atiendan a la población que habla en quechua, que no sepa quechua. Es un insulto. Pero ni venga de la ONG ni no venga. La atención clínica tiene que ser sin barreras idiomáticas. Desde luego tiene que ser sin barreras horarias. El sistema sanitario puede ser precioso, pero cierra a las 2 de la tarde, cuando la población generalmente puede ir a ver al sistema sanitario a partir de las 5 de la tarde. Pues habrá que cambiarlo. Y el que no quiera cambiar, que se vaya al hospital. Es que estar en atención primaria es hay que romper las barreras geográficas. Las barreras geográficas son, bueno, que no puede ser que se tarde 5 días en ir en barco por el Amazonas y que la gente comunitaria que esté allí no tenga los recursos que tiene que tener. Que eso incluye, desde luego, hojas de bisturí, incluye lo que necesite para resolver la situación. Tubo de Gödel, el tubo de Gödel es algo baratísimo y que aprende todo el mundo en la comunidad a poner un tubo de Gödel, pero casi en ningún sitio hay tubos de Gödel. ¿Pero esto qué es? ¿Le va a poner el tubo de Gödel cuando llegue a urgencias del hospital? Pues habrá que ponérselo a los muertos. Termino. Hay un problema. Uno ya lo ha sacado el doctor Verdugo, son los programas verticales. Hay que oponerse a la OMS, hay que oponerse a la OPS, hay que oponerse al Fondo Monetario Internacional, hay que oponerse a la Fundación Bill Gates, cuando pretenden implantar programas verticales y responder al dengue con un programa. Primera cuestión. Segunda, la prevención en exceso es tan peligrosa como la curación en exceso, ¿eh? Y puedo poner un ejemplo que conozco de primera ciencia, de exceso de prevención: revacunar contra el tétano cada 10 años. Hace 25 o 30 años que sabemos que la vacuna del tétano se pone en la infancia y adolescencia y la siguiente dosis a los 65. Es un exceso de prevención seguir poniéndola cada 10 años. No podemos hacer eso. Eso es una brutalidad. Y la tercera cosa